¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo el proyector Bebsao A25, un proyector que destaca por cosas tan interesantes como su potente altavoz trasero, Sitio al que vais, y ya os digo yo que esta pequeña estación eléctrica tiene esas tomas. o sus 1200 lúmenes ANSI que nos permitirán utilizarlo incluso con la luz encendida. Pondremos a prueba su calidad de imagen, su proyección, así como otros parámetros, y echaremos un vistazo al hardware que lleva dentro este proyector. Soy Gabetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Por aquí podemos ver el embalaje que nos trae este Bebsao A25, lo sacamos de su caja, comenzamos por los accesorios, nos incluye un cable HDMI, algo que me parece genial, el cable de carga, un cable con toma de tierra, normalmente suele venir un cable bipolar, el manual de instrucciones para ponernos al día con todas las funciones de este proyector, el control remoto o mando que funciona con dos pilas AAA y sus funciones son botón de encendido, botón de mute, acercar el enfoque, selector de entrada de vídeo, alejar el enfoque, la ruleta de selección, botón de OK o selección, botón retroceso, menú, botón home y control del volumen, y un cable de vídeo AV o cable RCA a jack de 3,5. El proyector con un peso de 2,76 kilos y este aspecto de aluminio cepillado. En la parte superior tiene esta botonera táctil para navegar entre los menús y otros ajustes. El cerebro de este cacharrito es un procesador MediaTek A53 de 4 núcleos con una GPU Mali G31, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento y todo esto controlado por Android 9. En la parte trasera destaca ese altavoz de 5 vatios que nos dará un sonido bastante potente, así como controlar otros parámetros de sonido. Va a proporcionar energía casi infinita a vuestros otros cacharritos. Y es que, si sois de los míos, necesitáis una toma de corriente casi a cualquier sitio al que vais. Y ya os digo yo que esta pequeña estación eléctrica tiene esas tomas. Voy a poner la prueba, a ver hasta dónde puedo llegar con ella, pero ya os digo yo que se puede utilizar hasta como sistema de alimentación ininterrumpida. No sería necesario porque estos paneles policristalinos con un 22% de eficiencia nos dan 200 vatios de carga y la estación solo admite 220. Y después de esto vamos con las pruebas. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña comunidad publico todas estas ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Esto lo grabé en diciembre y serían las 4 y poco de la tarde. El consumo, la carga y un montón de cositas que ahora veremos. Y ahora vamos con las pruebas potentes. Esto es una bombilla que no es muy potente, pero lo suficiente como para alumbrar una tienda de campaña y tenerla encendida 2 días seguidos. ¿Os parece poco? Pues con este foco de aquí podéis alumbrar una habitación de unos 30 a 40 metros cuadrados durante unas 7 o 8 horas. ¿Ahora seguro? Tenemos una toma de vídeo VGA, dos USB 2.0, el sensor para controlar el proyector, un puerto de vídeo AV y el puerto de sonido. En este lateral, una ranura para tarjetas de memoria y dos HDMI 2.0. Este es el radiador que mantendrá bastante fresquito este proyector, pero también es cierto que da algo de ruido. En la parte inferior tenemos estas patas de goma adherentes, así como 4 tornillos para fijar a una plataforma este proyector. Y en el lateral restante tenemos la entrada de aire con un filtro para el polvo y tiene una sonoridad de 42 decibelios más o menos. Ahora os lo mostraré para que escuchéis y juzguéis por vosotros mismos. En la parte delantera, el logo de la marca, el sensor para la corrección trapezoidal automática, no tiene enfoque automático, y la lente con un panel LCD LED con 1200 lúmenes ANSI bastante brillantes, 30.000 horas de uso con una resolución nativa de 1920 x 1080 que nos dará una pantalla máxima proyectada de 300 pulgadas. Ahí podéis ver ese movimiento mecánico para controlar el enfoque y el zoom, y vamos a echar un vistazo a lo más importante, la proyección. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR.
Este es el primer inicio que vais a ver nada más encender el proyector con esa animación de Android 9 y en el menú algunas aplicaciones como Prime Video, Disney Plus, Netflix y otras muchas plataformas de vídeo y streaming, además de recomendaciones de películas y vídeos. Todo este conjunto de contenido entre aplicaciones y sugerencias viene ordenado en una lista de vídeo, news, música, deportes, juegos, educación, estilo de vida y herramientas. Podemos, por ejemplo, instalar aplicaciones como Plex y disfrutar de su amplio catálogo de contenido, además de las funciones de las que dispone. Tiene su tienda de aplicaciones propia con una infinidad de aplicaciones, como por ejemplo Kodi, otra aplicación muy interesante. Y ahora con AIDA 64 vamos a echar un vistazo a sus componentes. Aquí tenemos ese procesador de 4 núcleos MediaTek, las frecuencias, aquí vemos esa resolución nativa, esos 77 ppp, los 60 Hz de refresco, ese sistema Android 9 que estaría mejor si tuviera una versión más reciente, pero encarecería el precio del producto. En ajustes tenemos actualización de la aplicación para actualizar directamente todas las aplicaciones instaladas. En entrada seleccionaremos la entrada de vídeo que queremos utilizar. Las conexiones de red se componen por una tarjeta Wi-Fi 6 de 5 y 2,4 GHz y conexión Bluetooth 5.0. Dentro de los modos de imagen tenemos una gran variedad de ajustes como el modo usuario estándar vivido o película que ahora veremos, así como control del brillo, contraste, saturación y otros muchos más. Sonido que lo hemos visto al principio y en los modos de proyección tenemos ese modo de proyección delantero, trasero, si lo estamos colgando del techo, si lo estamos poniendo boca abajo, tenemos esa corrección trapezoidal automática o podemos hacerlo de forma manual con la corrección trapezoidal 4D. Podemos ajustar el zoom, la escala de visualización y restablecer los valores predeterminados. En aplicaciones podemos borrar o desinstalar aplicaciones instaladas y en sistema tenemos ajustes básicos como el idioma, la zona horaria o ajustes del teclado y el arranque. Y en acerca es donde podemos actualizar el proyector así como restablecerlo de fábrica. Tenemos un pequeño apartado donde añadiremos nuestra ubicación y nos dirá la meteorología en tiempo real en esa zona. Luego tenemos aplicaciones predeterminadas instaladas como altavoz Bluetooth, con lo que podremos utilizar este proyector como altavoz simplemente para reproducir música, no emitirá vídeo ni nada. La aplicación Miracast, que muchos ya la conocéis, que sirve básicamente para compartir la pantalla de nuestro smartphone con el proyector y que lo que se ve en la pantalla de nuestro smartphone se vea en el proyector. Tenemos el clásico explorador de archivos para conectar un disco duro, un pendrive y poder reproducir y ver contenido directamente desde el proyector. Eso sí, el contenido a reproducir desde el proyector como máximo debe tener la resolución de 1080 puntos. Para poder reproducir contenido a una resolución mayor ya tendría que ser vía HDMI. Podemos conectar un Chromecast, podemos conectar un Fire Stick y todo ese tipo de dispositivos de reproducción externos. En este caso tengo conectado un mini PC y estoy reproduciendo contenido a lo máximo que admite, 4K. Aquí os dejo algunas muestras de vídeo y ahora os pondré el sonido de ese ventilador para que saquéis vuestras propias conclusiones. Con respecto al tamaño de la proyección, a una distancia de 1,50 m tendremos una pantalla de 45 pulgadas y a un máximo de 10 metros alcanzaremos las 300 pulgadas. Ahora mismo estáis viendo una pantalla de 150 pulgadas a una distancia de 4 metros y medio. Y esto es un pequeño spoiler de cosas que veremos más adelante. Aquí podéis escuchar el sonido de ese ventilador, esos 42 decibelios más o menos. Y vamos a echar un vistazo por encima a esos modos de vídeo. Aunque es cierto que tiene una sonoridad bastante alta, también os digo que cuando tengáis puesta alguna película, algún vídeo, alguna cosa, es prácticamente imperceptible. Ahí podéis ver que se pueden ajustar parámetros como el brillo, el contraste, la saturación y otros muchos más. He metido algunas fotografías y miniaturas para poder hacerles un buen zoom y que vosotros veáis la calidad de proyección que tiene. Esta fotografía me gusta bastante para esto porque a este Cetus X se le quedó un pelo enganchado en una de las hélices y si le hacemos bien zoom podemos ver ahí ese pelo, lo que indica que tenemos una buena calidad de proyección.
Y ahora otro tema por el que soléis preguntarme mucho es el tema de la luz apagada o encendida. Este proyector, gracias a esos 1200 lúmenes, que aunque es cierto que hay proyectores que dan muchísimos más lúmenes que este, con luz artificial, evidentemente luz de una bombilla, se puede utilizar perfectamente como estáis viendo ahí. Pero también es cierto que con la luz totalmente apagada o una luz muy tenue, la calidad o el detalle de la proyección va a ser muchísimo mejor. Pero sí que en este caso, este proyector se podría utilizar con luz artificial, como os he dicho antes, y si es luz solar, luz del día, una luz que no vaya a incidir o que vaya a entrar muchísimo por la ventana o por la puerta. Y ahora otra cosa por la que soléis preguntarme mucho es el tema de los videojuegos. ¿Este proyector sería aconsejable para utilizar en videojuegos competitivos? No. Tiene una latencia bastante alta, tiene un input lag bastante alto y eso os va a sacar bastante de vuestras casillas. Ahora, si es un multijugador local, es un juego RPG, un juego que no sea el juego clásico competitivo o frenético, funciona bien. Se nota que tiene input lag, pero se puede echar algunas partiditas. Es cierto que hemos visto otros modelos que tienen una latencia muy reducida y sí que se pueden utilizar para videojuegos. ¿Y qué más podría comentaros de este proyector? Veo algunas cosas bastante buenas o muy buenas y otras pegas, otras cosas que no me han gustado tanto. ¿Qué me ha gustado? El sonido, tiene un sonido bastante potente, los 1200 lúmenes ANSI de brillo, como habéis visto, funcionan con una bombilla encendida, así como que tiene una gran calidad de proyección, es nítido y tiene una buena calidad de proyección. ¿Qué no me ha gustado tanto? Que tenga Android 9 y el no poder reproducir contenido a más de 1080p desde el propio proyector. Aún así me parece un proyector muy bueno para utilizarlo en un uso doméstico, montarnos un pequeño cine en casa y si queremos subir a esa resolución 4K no tenemos ningún problema porque tenemos esos puertos HDMI. Abajo en la caja de descripción os he dejado todos los enlaces por si queréis haceros con él, con algunos códigos de descuento y un código de descuento que os va a descontar nada más y nada menos que 60 pavos. Es un código de uso muy limitado y no sé si se puede utilizar en todas las ubicaciones. Y decidme, ¿a vosotros qué os ha parecido este proyector? ¿Hay algún modelo que queréis ver por el canal? ¿Alguna recomendación? Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte, darle a like, a activar la campanita para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien que ya me porto yo mal.